Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Aquí un día más en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana para hacer nuestro oficio vespertino, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Cada noche tratamos de compartir algún tema en relación al coronavirus, una intención de oración, pero hoy me voy a saltar un poco la costumbre y es que quiero compartiros una noticia de un periódico online de alcance nacional aquí en España que llamativamente, después de haber dicho muchísimas otras noticias, vamos a decir sin mayor importancia, casi al final de las noticias, puedo leer y os cito la siguiente noticia. Dice: España registra la cifra más alta de abortos del último lustro, más de 99.000 interrupciones. Aumenta en medio millar las jóvenes menores de 20 años que pusieron fin a la gestación respecto al año anterior. Si os dais cuenta, una manera de contar y decir las cosas. Y entonces fijaros la cifra de la que estamos hablando. Dice: repuntan las cifras del aborto en España. En 2019, 99.149 mujeres pusieron fin a un embarazo, según los datos del Ministerio de Sanidad hechos públicos este martes. Esto supone 3.232 abortos más que el año anterior y la cifra más alta desde el año 2013, cuyo récord fue de 108.690 en el año, repito, 2013. Entonces yo estoy viendo las cifras aquí y puedo deciros que desde el año 2007, que fueron 112.138, la cifra más alta ha estado en 118.000 y la cifra más baja en 93.131 anuales. Estamos hablando entonces, imaginaros, ¿no? 10 años, 12 años, a una media de casi 100.000, pues quiere decir, hermanos, que en 10 años en España se ha interrumpido el embarazo en una cifra de 1.200.000 niños o niñas que tenían que haber nacido y no nacieron. La verdad es que las cifras hablan por sí solas. Son cifras que no nos gusta decir, de las cuales hasta ni se puede opinar porque se diría que estamos diciendo un delito de odio, pero la realidad, hermano, es que así estamos. Entonces, el otro día, cuando se legalizó la eutanasia aquí en España, contaba un médico una anécdota de una mujer que, una vez aprobada la ley de eutanasia, llamaba al médico de su madre que estaba en el hospital y entonces le decía al médico, quedó con él y le dijo al médico: médico, por favor, interrúmpale la vida a mi madre. Y entonces el médico le dice: mira, vamos a hacer una cosa, mejor yo me voy a salir de la habitación, tú le vas a poner a tu madre la almohada encima de la cabeza. En unos 15 segundos más o menos, tu madre va a dejar de respirar y no va a sufrir ningún dolor. Entonces sales de la habitación y me dices: doctor, mi madre ha fallecido. Y yo te voy a firmar el documento de que tu madre ha fallecido. Y entonces la mujer le dijo al médico: pero doctor, ¿yo cómo voy a hacer eso? Yo no puedo matar a mi madre. Y entonces le dijo al doctor: entonces lo que usted quiere es que la mate yo por usted. Bueno, pues así estamos en España. Yo creo que se nos está yendo la cabeza en muchos sentidos. ¿Qué razón tenía la Biblia cuando decía que habrá tiempos en los que a lo que está bien le llamarán que está mal y a lo que está mal le llamarán que está bien? Hasta aquí llega la confusión. Vamos a poner nuestra intención de oración por este tipo de cosas que, entiendo, nos alejan de Dios. Este tipo de cosas realmente nos alejan de Dios.
Oremos, hermano. Padre, en esta noche queremos agradecerte como cada día por todo lo bueno que tú nos das, por lo que nos estás dando en este momento, por lo que nos vas a dar en el futuro. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, también por los tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora, porque sabemos que tú estás al lado nuestra. Señor, en esta noche te pedimos de una manera especial que tu presencia pueda hacerse presente en medio de nuestros hogares, que podamos sentir la paz, que podamos sentir el gozo interior, que podamos sentir la alegría que supone, Señor, estar cerca de ti, que podamos experimentar tu cercanía. Señor, queremos también poner en tus manos estas noticias que oímos de tantas personas interrumpiendo la vida, tanto la vida al nacer como la vida cuando llega a sus días finales. Danos tú, Señor, la sabiduría de poder mostrar cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues comenzamos nuestra liturgia en esta noche, hermanos. Decimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el párrafo número 1 de nuestra liturgia que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor esté siempre con vosotros. Decimos nuestra lauda durante el Adviento. Quedan 2 días prácticamente para que terminemos este periodo de Adviento. El jueves ya celebramos la Nochebuena y a partir de ahí el viernes comenzamos el tiempo de Navidad en el calendario litúrgico.
Decimos nuestra lauda que dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a leer, hermano, el Salmo 140. Ayer leíamos el Salmo número 139 y hoy leemos el Salmo 140. Dice así, otro salmo de David. Dice, líbrame, oh Señor, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Señor, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mi paso. Me han escondido lazo y cuerda los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. He dicho al Señor, Dios mío eres tú. Escucha, oh Señor, la voz de mis ruegos. Yahvé, Señor, potente Salvador mío. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Señor, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que el Señor tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con nuestro tema, aproximándonos a Jesús. Nos estamos aproximando todos los días de alguna manera. Hoy el título de lo que empieza es Amigo de la mujer. Amigo de la mujer. Pero antes de eso quiero compartir otra noticia. Como estamos hablando de Jesús desde el punto de vista histórico, y creo que es una noticia muy importante. Lo que pasa es que estas noticias no suelen salir muchas veces en los telediarios, ¿no? Pero realmente es una noticia muy, muy importante. Yo voy a leer el titular. Dice, hallan un baño ritual que es la primera evidencia arqueológica en Getsemaní en la época de Jesús. Repito, hallan un baño ritual que es la primera evidencia arqueológica en Getsemaní de la época de Jesús. Y es que han encontrado, arqueólogos israelitas, han encontrado los restos de un baño ritual de la época en la que vivió Jesús, el Monte de los Olivos, en Getsemaní, en Jerusalén. Además también han hallado, es un hallazgo doble, han hallado lo que queda de una iglesia de hace 1500 años del periodo bizantino, según informa la Autoridad de Antigüedades de Israel. Según los evangelios, sabemos que en Getsemaní fue donde Jesús pasó su última noche, una noche agónica después de la última cena, en la cual Judas lo traicionó y fue arrestado por los guardias del templo. Y la noticia importante es que por primera vez se tiene una evidencia arqueológica de algo que estaba ahí en el periodo del Segundo Templo, en los días de Jesús. Lo dice Amit Rehem en declaraciones a The Times of Israel. Los baños rituales de esta época no son un hallazgo insólito. Quiero diferenciar entre un baño ritual y los baños árabes que tenemos en Sevilla. Unos son para deleite y para limpieza personal, baños árabes, y los baños rituales son los baños que tenían que hacer las personas que se quedaban impurificadas por diferentes motivos del código de santidad que venían en la ley del Antiguo Testamento. Entonces estamos hablando de un baño ritual, ya que el que se encuentre un baño ritual de esta época no es algo insólito. Dice que, bueno, que hay docenas, incluso cientos,
Pero este baño ritual representa la primera vez que hay una evidencia arqueológica física en Getsemaní, donde los cristianos han peregrinado durante siglos en conexión con el periodo del Nuevo Testamento. En la época de Jesús, aquí viene el dato histórico interesante, en la época de Jesús, Getsemaní había sido un campo fuera de los muros de Jerusalén. De hecho, yo he estado allí y tú ves aquello lleno de olivos, unos olivos milenarios. El hecho de que descubran un baño sin ningún edificio, lo que viene a atestiguar es la existencia de que allí en Getsemaní posiblemente se producía también aceite o vino. ¿Por qué dicen eso? Porque las leyes judías les obligaba a los trabajadores que se involucraban en la producción de aceite o de vino a tenerse que purificar. Entonces, claro, existe una alta probabilidad de que durante la época de Jesús en ese lugar posiblemente hubiera una prensa de aceite. El dato de encontrar también la iglesia bizantina, los restos descubiertos en el valle, en esa zona, demuestra que las peregrinaciones cristianas a Jerusalén también continuaron durante este periodo, un periodo que era de dominio musulmán. Es decir, que los cristianos pues siguieron peregrinando a Jerusalén aún estando Jerusalén conquistado por los musulmanes. Son maneras de probar las cosas. Bueno, en nuestro tema de hoy, la verdad es que este es un aspecto que veo muy interesante compartir, porque es un aspecto en el que podemos aprender muchísimas cosas. Daros cuenta de que buena parte de los pobres, hemos estado varios días hablando de Jesús como el defensor de los últimos, buena parte de esos pobres que seguían a Jesús resulta que eran mujeres, privadas del apoyo de un varón y que sin duda, desde el punto de vista sociológico, eran las personas más vulnerables de la época. Por otra parte, ser mujer en aquella sociedad patriarcal significaba estar destinada a vivir en un estado de inferioridad y de sumisión a los varones. Claro, en esto podemos decir, ¿es esto lo que quiere ese Dios compasivo del que les está hablando Jesús? ¿Eso es lo que quiere el Dios compasivo? ¿No podrán conocer las mujeres una vida más digna en el reino de Dios? Y la pregunta del millón, ¿cómo ve Jesús a las mujeres y cómo las siente? Y lo primero que nos va a sorprender en la vida de Jesús, según nos narran los evangelios, es verlo rodeado de tantas mujeres. Espero que nadie me tome las cosas por un segundo lado, porque voy a ir explicando poco a poco. Nos encontramos a amigas entrañables, como es el caso de María, Miriam, oriunda de Magdala, o la famosa María Magdalena, a las hermanas Marta y María de Betania, hermanas de Lázaro, a las que tanto quería, mujeres enfermas como la hemorroísa, la mujer que tenía padecimiento de flujo de sangre, o mujeres paganas como la sirio-fenicia, prostitutas despreciadas por todos, o discípulas fieles, como era el caso de Salomé, y otras muchas que le acompañaron hasta Jerusalén y que no le abandonaron, ojo al dato, ni en el momento de su ejecución. Por cierto, abro un paréntesis porque no me lo puedo aguantar. Las mujeres discípulas de Jesús no le dieron ningún problema a Jesús. Ninguno. Todo lo que se habla de las mujeres que rodearon a Jesús fueron cosas buenas. Entonces nos encontramos que estas mujeres lo siguen hasta Jerusalén, no le abandonan en el momento de ser ejecutado en la cruz. Y otra vez nos encontramos con que de ningún profeta de Israel se nos cuenta algo mínimamente parecido. Es decir, la actuación que tuvo Jesús con la mujer, ahora lo vamos a ver, no lo hizo ningún profeta en la historia de Israel. Es algo completamente novedoso. Y quiero hablar un poquito de cuál era la condición de la mujer judía. Y quiero que le pongamos imaginación. Lo más parecido en imagen es, yo no sé si os acordáis de estas mujeres islámicas en Afganistán, con ese velo prácticamente cubriéndole toda la cabeza,
Bueno, en el caso de ella el velo no le cubría toda la cabeza, pero le cubría toda la cara, solamente se veían los ojos. Yo quiero que nos quedemos con esa imagen. Jesús nace en una sociedad en cuya conciencia colectiva están grabados algunos estereotipos sobre la mujer. Estereotipos que en el mundo cristiano fundamentalista todavía los tenemos completamente vivos. Algo que se ha venido transmitiendo durante siglos. En aquella época ya había siglos que lo llevaban transmitiendo también. Mientras Jesús va creciendo en su ambiente, él puede ir viendo en su propia familia, entre sus amigos y en la convivencia diaria, va viendo esos estereotipos. Él los ve desde pequeño. Según un texto del libro de Génesis, Dios habría creado a la mujer solo para proporcionarle una ayuda adecuada al varón. Por cierto que la traducción de ayuda idónea en el hebreo realmente no quiere decir eso. De hecho, las Biblias traducidas del hebreo al castellano por manos judías no traducen ayuda idónea, como traducen, o ayuda adecuada, como traducen otras Biblias nuestras o las Biblias católicas. Parece que ese era el destino de la mujer, ayudar al hombre. Sin embargo, lejos de ser una ayuda, el texto nos recuerda que fue precisamente la mujer la que le da a comer del fruto prohibido, provocando la expulsión de ambos del paraíso. Tradicionalmente, esa fruta representada en la manzana, o también hay quienes hablan de la relación sexual. No solamente es comer la manzana, sino tener una relación sexual. En ese relato, que se va transmitiendo de generación en generación, se va desarrollando en el pueblo judío una imagen de la mujer negativo, presentándola siempre como una fuente peligrosa de tentación, de pecado. Por lo tanto, la actitud más sabia para acercarse a ella era hacerlo con mucha cautela, mantenerla siempre sometida. Y es lo que Jesús ve y lo que a Jesús se le enseña desde que Jesús es un niño. Eso es lo que ve Jesús. Había también otra idea en aquella sociedad patriarcal dominada y controlada por los varones. Y la idea, hoy, esa idea la podemos ver sobre todo entre los maltratadores en la violencia de género. Y no es otra que plantear a la mujer como propiedad del varón. Es decir, para ellos la mujer era propiedad del varón. Primero, le va a pertenecer a su padre. La hija le pertenece a su padre. Cuando la hija se casa, entonces pasa a ser propiedad de su esposo. Cuando se queda viuda, o bien pertenece a sus hijos, o vuelve otra vez a su padre, o a sus hermanos. La cuestión es que la mujer en toda su vida pertenecerá a alguien. Por lo tanto, es completamente impensable una mujer con autonomía, una mujer que haga algo propio de sí. En los 10 mandamientos dados en el Sinaí, daros cuenta de que a veces estas cosas las leemos y las pasamos por alto sin caer en la cuenta. En los 10 mandamientos, a la mujer en realidad se la considera como una propiedad más del patrón de la casa. Fijaros las palabras. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Pero fíjate lo que dice después. Ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ya de entrada te llama la atención que codiciar la casa esté por delante de codiciar la mujer. Parece que ponen a la mujer en segundo lugar, no en primero, ni siquiera en primer lugar, en segundo lugar. El control sobre la mujer, estaba tan fuertemente condicionado por las reglas de pureza sexual. Además, la función de la mujer estaba muy bien definida. La mujer servía para tener hijos y para servir fielmente al varón. Punto. Tener hijos y servir fielmente al varón. Ahora, el problema que le venía con el tema de la menstruación y el tema de los partos, resulta de que la mujer, según el código de santidad,
se convertía ritualmente impura, eso quiere decir que todo lo que la mujer tocara se volvía impuro. Cuando la mujer tenía la menstruación, por eso no podía tocar a su marido, literalmente. No estamos hablando de figuradamente. Yo quiero que las mujeres que escuchen este vídeo, este estudio, pues lo tengan en cuenta. Es decir, durante el periodo de la menstruación no pueden tocar al marido. No lo pueden tocar. Ni pueden tocar cosas para no impurificar los sitios. Y también como consecuencia del parto. Nadie podía acercarse a la mujer impura. Entonces imaginaros una escena familiar. Los niños salen a jugar a la puerta, a la mujer le viene el periodo y cuando entran por la puerta los hijos no la pueden tocar. Y ella tiene que decir, no me podéis tocar, no sé cómo lo dirían en aquella época. Ahora viene el marido de trabajar, la mujer tiene el periodo y le tiene que decir a su marido que ya no le puede ni abrazar, ni dar un beso, mucho menos, ni tocarla de ninguna de las maneras. Y entonces la mujer queda aislada de todo contacto físico. Bueno, pues tú ya te puedes imaginando cómo se podían sentir las mujeres, las personas, los objetos que ella pudiera tocar quedaban contaminados. Posiblemente, es muy probable, dicen los expertos, que la principal razón por la que las mujeres eran excluidas del sacerdocio y de la participación plena en el culto y del acceso a las áreas más sagradas del templo era precisamente por eso, porque las mujeres podían ser fuentes de impureza. Y estas cosas, evidentemente, Jesús las vio, Jesús las vivió y a Jesús se lo contaron también las razones de los por qué. Así que esta visión negativa de la mujer, lo cierto y verdad es que no perdió fuerza a lo largo de los siglos y seguimos en la lucha. En tiempos de Jesús, por lo que podemos saber, era tal vez más negativa y severa todavía. La mujer no solo es considerada fuente de tentación, ocasión de pecado, además se la define, voy a decir algunos adjetivos, como frívola, sensual, perezosa, chismosa y desordenada. Según el escritor judío Filón de Alejandría, que era contemporáneo de Jesús, mientras el varón se guía por la razón, la mujer se deja llevar por la sensualidad. Probablemente Flavio Josefo, el historiador judío, resume bien el sentir más generalizado en tiempos de Jesús cuando decían la siguiente frase. Imaginaros, decían, según la Torá, es decir, el Pentateuco, la mujer es inferior al varón en todo. Eso era lo que enseñaban los rabinos. Por otra parte, la mujer era considerada también como un ser vulnerable al que los hombres tenían que proteger, sobre todo de agresiones sexuales de otros varones. Por eso se la retenía recluida en el hogar, estaba completamente retirada de la esfera de la vida pública, los varones cuidaban el honor de la casa y lo defendían públicamente, por eso las mujeres tenían que cuidar de su propia reputación, no avergonzar a la familia con una actuación deshonrosa. Lo más seguro era, entonces, para asegurarse, tenerlas encerradas en la casa para que de esa manera se guardara mejor su honor sexual. Así, de esa manera, todos podían vivir más tranquilos en las aldeas. Cuando una mujer se casaba, la mujer salía de su propia familia y pasaba muchas veces sin ser consultada de una autoridad del padre a la autoridad de su marido. En adelante toda su vida transcurriría a su servicio, por eso lo llamaba Baalí, es decir, mi señor. Los deberes van a ser siempre los mismos. Los deberes de la mujer son moler el trigo, cocer el pan, cocinar, tejer, hilar y, ojo al detalle, lavarle el rostro, las manos y los pies a su marido. Era obligación de la mujer. Las mujeres le tenían que lavar el rostro, las manos y los pies a su marido. Después del oficio vamos a hacer una pequeña encuesta a ver qué os parece si retomamos estas costumbres, porque estoy viendo que algunas son interesantes. A partir de ahora las casadas le van a tener que lavar el rostro, las manos y los pies al marido. ¿Qué os parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, naturalmente su principal cometido consistía, esta es otra, en satisfacerlo sexualmente y darle hijos varones. Darle hijos varones porque así se aseguraba la subsistencia de la familia. Sin embargo,
Parece, por otro lado, no todo es negativo, parece que la influencia de la mujer podía ser grande dentro de la familia. Es decir, muchos hombres la respetaban, ensalzaban como madres de sus hijos. Ahí estaba, digamos, el valor, por ser madres de sus hijos. No por ser mujeres en sí, sino porque eran madres de los hijos. Seguramente ellas serían las que cuidaban del clima familiar y religioso dentro de la casa. Ahora bien, fuera, aquí ya están votando, por si acaso. Fuera del hogar, las mujeres no existían. Es decir, no podían alejarse de la casa sin ser acompañadas por un varón y sin ocultar su rostro con un velo. El velo completamente cubierto. No les estaba permitido hablar en público con ningún varón. Debían permanecer retiradas y calladas. No tenían, por tanto, los derechos de que gozaban los varones. No podían tomar parte en los banquetes. Excepto en casos muy precisos, su testimonio no era aceptado como válido, al menos como el de los varones. Fijaros un detalle. Cuando María Magdalena va a la tumba y le cuenta a los discípulos que lo que había pasado, no le echan cuenta, porque era el testimonio de una mujer. Cuando tú lees 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo está haciendo una relación de los testigos de la resurrección de Jesús, de pronto descubres, si lo piensas, que no aparece el nombre de María Magdalena por ningún lugar. ¿Por qué? Porque el testimonio de una mujer no tenía valor. Entonces, el que lo hubiera visto o no lo hubiera visto María Magdalena Jesús, para ellos no tenía valor ninguno. Esa era la manera de ver las cosas. Nos encontramos, además, que no tenían sitio realmente en la vida social. El comportamiento de mujeres que se alejan de la casa y andan solas, sin la vigilancia de un hombre, tomando parte en comidas o actividades reservadas a los varones, era considerado como una conducta desviada, propia de mujeres que descuidan su reputación y su honor sexual. Jesús lo sabía cuando las aceptaba en su entorno. Jesús sabía todas estas normas. La vida religiosa estaba controlada por varones, de tal manera que la mujer quedaba en una condición de inferioridad. Solo en la celebración doméstica tenía alguna participación significativa, pues era la encargada, a día de hoy sigue siendo así entre los judíos, de encender las velas y de pronunciar ciertas oraciones y cuidar algunos detalles rituales en la fiesta del sábado, en el Shabbat. Por lo demás, su presencia era completamente secundaria. Las mujeres estaban separadas de los hombres tanto en el templo como en la sinagoga. Las normas de pureza, interpretadas de manera rígida, no solo les permitían el acceso al atrio de los paganos y de las mujeres, no más allá. No podían ir más allá de ahí. Así que el verdadero protagonista de la religión judía era el varón. No tenemos que olvidarnos que incluso el signo por excelencia de pertenencia al pueblo de Israel era lo que se le hacía a los varones al octavo día de su nacimiento, que era la circuncisión. La mujer entonces no tiene la misma dignidad que sí tiene el varón ante la ley. De hecho, estaba sometida a todas las prohibiciones lo mismo que el varón, pero no se contaba con ella como sujeto activo de la vida religiosa del pueblo. Digo algunos detalles, fijaros. Las mujeres no tenían la obligación de recitar diariamente el Shema, la confesión oficial de la fe de Israel, cuando los judíos varias veces al día dicen Shema Israel, Adoshen Eloquenu, Adoshen Ejá. Es decir, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Ellas no estaban obligadas a decir esa oración. Tampoco estaban obligadas a subir en peregrinación a Jerusalén en las fiestas de Pascua, Pentecostés o en los tabernáculos. No era necesaria su presencia. Bastaban los hombres en todo lo referente a la relación con Dios. Es decir, todo, como ya he dicho, todo estaba dirigido por los sacerdotes del templo y los escribas de la ley. Por tanto, ni siquiera era necesario que las mujeres se iniciaran en la Torá, en el Pentateuco. No estaban obligadas al estudio de la ley. Ni además los escribas
iros quedando con todos estos detalles porque después vamos a ver qué era lo que hacía Jesús. Además, los escribas, los rabí, los maestros de la ley, no las aceptaban como discípulas. De hecho, ni siquiera en el idioma hebreo, el hebreo, vamos a decir, bíblico, porque otra cosa es el hebreo moderno del siglo XX, siglo XXI, ni siquiera en el hebreo antiguo de la ley aparece la palabra discípula. No existe la palabra discípula. Por eso, cuando leemos los evangelios, se habla de discípulos y seguidoras de Jesús. Nunca vas a ver en una Biblia que haga una traducción textual la palabra discípula, porque no existe esa palabra. No había discípulas. Sorprende incluso todavía más la dureza de ciertos dichos, frases rabínicas, que aunque son un poco una fecha posterior a Jesús, tener en cuenta que de muchos de los escritos rabínicos se empiezan a escribir a partir del año 100, 120, 150, para ir para arriba. Lo que se vivía mucho en los tiempos de Jesús se enseñaba por una tradición oral, era todo muy oral, había muy poquito escrito, prácticamente nada. Pero fijaros qué frase, dicen los rabinos, dice, quien enseña a su hija la Torá, le enseña el libertinaje, pues hará mal uso de lo aprendido. Antes sean quemadas las palabras de la Torá que confiadas a una mujer. Esto decían los rabinos. O sea, esto ya para quedarse ahí todo despachadito, todo tranquilo y todo a gustito con ese tipo de cosas. Bueno, de esta manera, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo que las mujeres judías en la época de Jesús no tenían una autonomía verdadera, eran las siervas de su propio esposo, vivían recluidas en el interior de la casa, siempre bajo sospecha de impureza ritual, discriminadas de manera religiosa y jurídicamente no podían ser testigos ante un juez, constituyendo de esta manera un sector profundamente marginado en la sociedad judía. Es significativa, fijaros qué tremendo, la oración que recomienda Rabí Yehudá para ser recitada diariamente por los varones. Un rabino de un grandísimo prestigio, Rabí Yehudá, enseña así a orar a los hombres. Fijaros qué oración. Apuntarlo por si queréis hacerlo en la iglesia a partir de mañana. Dice, bendito seas Señor, porque no me has creado pagano, ni me has hecho mujer, ni ignorante. Un rabino enseñando a orar de esta manera. Gracias Señor, porque no me has hecho ni pagano, ni mujer, ni ignorante. Es decir, ser pagano, ser ignorante y ser mujer es lo peor que te puede pasar. Eso ora un hombre. Y eso lo está enseñando un maestro de la ley. Y claro, aquí surge la pregunta otra vez. Volvemos a preguntarnos, ¿qué era lo que realmente quería Dios? Y yo me atrevería a decir, no que quería, yo me atrevería a ir más lejos. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios? ¿Qué pensaba ese profeta de la compasión, Jesús, que anunciaba ese amor compasivo? ¿Qué pensaba ante esta situación de cómo estaban las mujeres? ¿Qué podrían esperar, por otro lado, las mujeres con la llegada del reino de Dios? Acordaros que estamos compartiendo que el centro del mensaje de Jesús era el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ya está aquí. Decía Jesús, si él por el dedo de Dios echaba fuera demonios, es que el reino de Dios había llegado. Y la pregunta es, ¿de qué podían esperar esas mujeres con la llegada del reino de Dios? Bueno, y aquí empezamos a hablar la postura de lo que Jesús dijo. Y Jesús dice, bueno, lo que podemos ver en los evangelios básicamente es que las mujeres que se acercan a Jesús pertenecían por lo general, de manera general, aunque hay sus excepciones, del entorno más bajo de aquella sociedad. Muchas de ellas también fueron sanadas por Jesús, como le pasó también, incluso liberadas, como le pasó a María de Magdala, de la que se cuenta que expulsó 7 demonios. Probablemente
se movían en su entorno mujeres que no estaban vinculadas a ningún varón, es decir, las viudas, indefensas, las esposas repudiadas, mujeres solas de una manera general, sin recursos, poco respetadas, de no muy buena fama. Había también algunas prostitutas, consideradas por todos como la peor fuente de impureza y de contaminación. Y aquí viene el punto, hermanos y hermanas. Aquí viene cuando yo me quito el sombrero ante lo que Jesús hizo. Como decíamos al principio, Jesús no solamente habló de la compasión por parábolas, sino a través de hechos. Porque hermanos y hermanas, y sobre todo hermanas, pero también hermanos, tenemos que decir la verdad. Qué feo es que seguimos a aquel que se define a sí mismo como la verdad, el camino y la vida, y nosotros digamos mentiras. Que Dios nos perdone de las mentiras que decimos a veces. Porque, hermanos y hermanas, yo tengo que decir la verdad, lo que dicen los evangelios. Y lo que encontramos en los evangelios no es otra cosa que Jesús las acogía a todas. No olvidemos que Lucas nos cuenta también de algunas mujeres seguidoras suyas que además le servían con sus bienes. Es decir, Jesús era sostenido en su ministerio por mujeres, las que sostenían con dinero, con los bienes, a Jesús. Haciendo un estudio, como hicimos en su día, acerca de las mujeres, os recomiendo que podáis visitar el YouTube donde tenemos los estudios de las mujeres de la Biblia. Si alguien puede poner ahí en los comentarios el enlace de las mujeres de la Biblia, es muy interesante porque ahí hablamos de muchas cosas en concreto. Hermanos y hermanas, estas mujeres se encuentran entre los pecadores, los indeseables, que se sientan a comer con Jesús. Aquella mesa no es la mesa santa en la que comen los varones de santidad, de la comunidad de Qumran, excluyendo a toda mujer. Los que pertenecían a la comunidad de Qumran eran hombres. Allí ni siquiera había mujeres. No es tampoco esa mesa pura de los sectores fariseos más radicales que toman sus alimentos observando la pureza ritual de los sacerdotes. Para Jesús, sin embargo, estas comidas suyas son precisamente un símbolo y es la anticipación del reino de Dios. Ahí se puede ver junto a él cómo ya los últimos del pueblo santo y las últimas de aquella sociedad patriarcal se empiezan a convertir, hermanos y hermanas, en los primeros y las primeras en entrar en el reino de Dios. Y es que la presencia de estas mujeres en las comidas de Jesús tuvo que ser un escandalazo impresionante. La gente se quedaría con la boca abierta. La gente se quedaría, los que creían en ese código de santidad, se quedarían indignadísimos. Las que se movían fuera de casa acompañando a hombres eran consideradas como mujeres de fácil acceso para cualquier comensal, sobre todo si no venían acompañadas por su esposo. Por otra parte, los recaudadores de impuestos tenían la fama de vivir en contacto con el mundo de las prostitutas. Por eso dice pecadores, publicanos, prostitutas. Es que hay una relación en esas cosas. Algunos de ellos incluso eran los que dirigían pequeños burdeles o proporcionaban mujeres para los banquetes, pero Jesús ni se asusta ni las condena. Las acoge con el amor comprensivo del Padre. Esto es algo que nos deja con la mente estupefacta, sin encontrar explicación religiosa al respecto. No se encuentra ni una sola condena de Jesús a ninguna prostituta. Y él sabía que lo era. No condena a ninguna. Jesús las acoge con el amor comprensivo del Padre. Nunca habían estado aquellas mujeres tan cerca de un profeta. Jamás habían escuchado hablar así de Dios. Por eso nos encontramos que más de una está llorando de agradecimiento, como decíamos ayer, de aquella mujer
que lloraba y con sus lágrimas limpiaba los pies de Jesús. A sus adversarios se lo pone fácil. No les resulta difícil desacreditarlo como hombre poco observante de la ley, como el amigo de las pecadoras. Es que no era amigo de pecadores nada más, era también de las pecadoras. Jesús, decíamos ayer, dice esta frase en respuesta a los ataques que recibía. Él dice: los recaudadores y las prostitutas entran antes que vosotros al reino de Dios. ¿Cómo puede decir esas cosas Jesús? Piénsalo. Los recaudadores y las prostitutas entran antes que vosotros al reino de Dios. Tampoco el código de pureza es para Jesús un obstáculo para estar cerca de esas mujeres. Al parecer, las prescripciones de este código finalmente lo que hacían eran ejercer un control sobre la vida de la mujer muchísimo más fuerte que sobre la vida de los varones. Es decir, si nos imaginamos a un judío teniendo que cumplir la ley de manera detallada en tantos puntos, no sé si sabéis que los judíos dicen que en la Biblia existen 613 mandamientos. 613. Cuando uno dice, ¿cuántos mandamientos hay? 10. No, espérate. Para los judíos no hay 10, hay 613. De los 613, 365 son del tipo no hagas algo. No matarás, no robarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, del no, 365 mandamientos. El resto, que son 200 y pico, son los de hacer algo positivo. Si hagas, si esto, si aquello, si lo de más allá. Bueno, pues 613. ¿Tú te agobiarías si pensaras ahora mismo que mañana, cuando te levantes por la mañana, para ser un fiel cumplidor de la ley, tienes que cumplir 613 mandamientos? Te vas a librar de algunos de ellos, porque si no vives en Israel, hay mandamientos que no se pueden vivir si no uno vive en Israel. Y hay otros mandamientos en relación con el templo que tampoco se pueden poner en práctica si no hay templo. Así que bueno, vamos restando unos pocos. Pero ¿te imaginas el agobio que supone levantarte por la mañana y tener que empezar ya a cumplir mandamientos? Lavarte las manos de manera ritual, nada más levantarte, hacer una serie de oraciones, nada más levantarte, y así todo el día. Pues las mujeres todavía se sentían más agobiadas por el cumplimiento de la ley. De hecho, el estado casi permanente de las mujeres era el de impureza ritual. Es difícil saber cómo lo vivían, qué consecuencias prácticas tenía para la convivencia diaria. Tal vez lo más grave era su conciencia de inferioridad y la sensación de alejamiento de ese Dios santo que habita en el templo, estando ellas permanentemente impuras, sin poderse acercar a Dios. Y Jesús no tiene ningún empeño en criticar el código de pureza. En ningún momento se enreda ni en cuestiones de sexo ni en cuestiones de pureza ritual. Eso no es a lo que Jesús se dedica. Sencillamente, desde su experiencia del reino de Dios, lo que hace es comenzar a actuar. Jesús actúa con una libertad total. Me encanta un pasaje de las Escrituras del Evangelio de Juan que tiene que ver también con el ministerio de maestro, algo en lo cual pues yo evidentemente disfruto al máximo. Esa frase que dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiere decir que toda enseñanza que lo que hace es esclavizarme no viene de Dios. Lo que yo aprenda tiene que ejercer una función liberadora dentro de mí. Y fijaros que Jesús lo predica con el ejemplo. Jesús actúa con una libertad total. Él no mira a la mujer como una fuente de tentación posible, ni como la posibilidad de contaminarse. Él se acerca a ellas sin recelo, las trata abiertamente, no se deja condicionar por ningún tipo de prejuicio, y podía tenerlos porque él los había vivido en su propia casa. A las mujeres les tenía que resultar también de una manera atractiva el acercarse a él. No me refiero a una atracción sexual, sino una atracción como persona.
Para más de una significaría liberarse, al menos de momento, de esa vida de marginación, de trabajo que llevaban en sus casas. Algunas se aventuraban incluso a seguirle, se convirtieron en sus seguidoras por los caminos de Galilea. Tenía que ser probablemente mujeres solas las que iban en ese movimiento de Jesús, donde podían ver una vida más digna. Así que lo que nos encontramos, hermanos y hermanas, en los evangelios no es otra cosa que un rompimiento de esquemas. Jesús rompe los esquemas. En él ven una actitud diferente. Nunca escuchan de sus labios expresiones despectivas hacia la mujer, tan frecuentes más tarde en los mismos rabinos. Recordar los adjetivos que antes he mencionado, y ninguno de ellos era bueno, todo es cosa negativa. Por cierto, que siglos después, entre los llamados padres de la Iglesia, vamos a encontrar una herencia de ese tratar a la mujer de una manera despectiva. Me viene a la memoria en un sínodo que se estuvo discutiendo en la Iglesia, ahora hablamos de la Iglesia. ¿Y si la mujer tendrá alma o no? ¿Tendrá la mujer alma? O sea, imaginaros qué imagen de la mujer, ¿verdad? Sin embargo, a Jesús nunca le oyen una exhortación alguna a que esas mujeres tenían que vivir sometidas a sus esposos, ni al sistema patriarcal. En la boca de Jesús eso no aparece. No hay en Jesús ningún tipo de animosidad ni precaución alguna frente a las mujeres que están delante de él. En Jesús, en los evangelios, hermanas y hermanos, podemos ver respeto, compasión y una simpatía completamente desconocida. Tal vez lo más sorprendente es de qué manera tan sencilla y natural él va a ir redefiniendo desde su experiencia de Dios el significado de la mujer, echando abajo los estereotipos vigentes en aquella sociedad. Por ejemplo, Jesús no acepta, y lo vamos a ver, posiblemente, no sé si de tiempo hoy, ya mañana, pero Jesús no acepta que a la mujer se la considere ligeramente como la fuente de tentación y ocasión de pecado para el hombre. Lo vamos a explicar. Jesús eso no lo acepta. En contra de la tendencia general, previene a los varones, nunca previene a los varones de las artes seductoras de las mujeres, sino que los alerta frente a su propia lujuria. Fijaros cómo cambia la cosa. De decir que la mujer es la fuente de tentación y de seducción, como decían los rabinos, a decir, Jesús dice, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su propio corazón. Es decir, ¿dónde está el problema? ¿En la mujer o en el hombre? Para Jesús está en el hombre, no está en la mujer. Todo el que mira a una mujer deseándola, no está diciendo que la mujer le va causando deseos al hombre. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el problema de la subida de las violaciones es que las chicas van con minifalda? Como las chicas van con minifalda, entonces por eso la culpa la tienen las chicas que se ponen minifalda y no los chicos que van violando. Pues mira lo que dice Jesús hace 2000 años. Él dice, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Es decir, en una sociedad donde la lujuria del varón no era considerada tan grave como la seducción de la mujer, Jesús pone el dedo en la llaga, poniendo el acento en la responsabilidad del hombre y no de la mujer. Es decir, no han de justificarse culpabilizando a las mujeres de su mal comportamiento. Si nos paramos a pensar, hermanos, han pasado 2000 años y parece que estuviéramos comentando una noticia de ayer, de nuestros días, aquí en España, de las cosas que pasan. Porque a mí, así me siento yo. Parece que esto fue hace 2000 años y resulta que se ve increíblemente moderno. Y Jesús habla claro. Jesús va a corregir la valoración que se hace de la mujer, atribuyéndole como cometido supremo el tener hijos. Fijaros, la escena que nos conservan los evangelios tendría un fuerte color mediterráneo. Es muy de nuestra tierra, esa es la realidad. Se cuenta que en cierta ocasión, con esto voy a terminar hoy,
Una mujer de pueblo alaba a Jesús y lo alaba ensalzando a su madre por lo único realmente importante para una mujer en aquella cultura, es decir, un vientre fecundo y unos pechos capaces de amamantar a los hijos. Y entonces dice esas palabras. Yo me imagino a Jesús pasando por la calle con su discípulo y de pronto una mujer que estaba mirando gritaría al estilo propio andaluz de aquí de nuestra tierra, diría: ¡dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron! Eso sería una frase típica de aquí. Pero Jesús ve las cosas de otra manera. Y entonces lo que Jesús plantea es que tener hijos no es todo en la vida. Y entonces, por muy importante que para una mujer sea la maternidad, que lo es, hay algo más decisivo y más primordial. Fijaros el cambio que hace Jesús. Jesús no se calla. Jesús no dice: vale, vale, vale. Sí, mi madre se llama María. Jesús no dice eso. Jesús dice: dichosas más bien las que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Qué está haciendo Jesús? Está diciendo: la grandeza y la dignidad de la mujer, lo mismo, igual que la del varón, arranca de su capacidad para escuchar el mensaje del reino de Dios y entrar en él. Qué diferencia, ¿verdad? En vez de confirmar lo que decía la cultura y la tradición de su tiempo, él pone claro dónde está el acento, cuál es la verdad. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces fijaros el cambio que él hace. Dichosa la mujer, el fecundo, los pechos que lo amamantaron. No, dichosas más bien las que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Qué diferencia, ¿verdad? Bueno, mañana vamos a seguir porque este tema promete. Mañana vamos a hablar de sus amigas Marta y María y vamos a ver cómo Jesús también ahí va enseñando y haciéndonos ver las diferencias de las cosas. Amén. Mañana seguimos con más. Como cada noche terminamos diciendo: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Hermanos, nos identificamos ahora con la oración que nuestro Padre, que nuestro Maestro Divino Jesús nos enseñó, y decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana continuaremos. Creo que vamos a estar 2 días más hablando de este tema que es apasionante. Estamos más bien comenzando lo que es la introducción, pero vamos a ver cosas muy bonitas. Me parece que no vamos a entrar ni a hacer la encuesta porque veo que no hay mucha gente partidaria de hacerla. Me refería a si volvemos otra vez a las costumbres antiguas de que la mujer le lavaba la cara, las manos y los pies a su marido. Veo que no hay
mucha disposición. Bueno, no, lo dejamos entonces en el pasado, ¿verdad? Bueno, que el Señor os bendiga mucho a todos y a todas. Y mañana, Dios mediante, estaremos aquí otra vez. Que el Señor os bendiga mucho. Hasta mañana.